Bienvenidos al módulo 3, en donde vamos a ver el patrón de diseño Model View View Model o MVVM. ¿Qué es Model View View Model o MVVM? Bueno, este es un patrón de diseño que se recomienda o se sugiere para todas las tecnologías de desarrollo en SAML, como por ejemplo Silverlight o como por ejemplo Windows Presentation Foundation o la plataforma de desarrollo de las aplicaciones Metro de Windows 8, ya que Model View View Model aprovecha al máximo toda la plataforma, toda la infraestructura de enlace de datos que vimos en el módulo anterior. Diseñar nuestras aplicaciones usando patrones de diseño como por ejemplo MVVM nos da una gran cantidad de ventajas, iniciando por ejemplo con la separación de preocupaciones. Esto se refiere a que tienes en diferentes componentes bien definidos pues cierta funcionalidad. Evitas que un componente haga dos cosas a la vez, sino una sola y que la haga bien. A eso se refiere la separación de preocupaciones. Una ventaja muy grande es el poder tener pruebas unitarias en nuestro código. Las pruebas unitarias son una serie de clases y métodos que ejecutan automáticamente y que van de alguna manera evaluando que los métodos y nuestros objetos como tal funcionen de una manera correcta y consistente y sobre todo esperada. Esto es muy importante porque de lo contrario para probar una aplicación es clásico que tienes que pues agarrar el emulador y estarle haciendo clic en todos los botones y estar pues seleccionando todos los elementos en una lista. De alguna manera esas pruebas de usuario que muchas veces hacemos lo podemos hacer de una manera mucho más rápida y eficiente y sobre todo consistente y confiable a través de las pruebas unitarias. Si no tuviéramos una separación de preocupaciones, es decir, si no separáramos las cosas, el escribir pruebas unitarias resultaría muy complicado o prácticamente imposible. Por lo que nos lleva a la siguiente ventaja, que es el mantenimiento de código. Ya que nos dedicamos a poder separar adecuadamente en diferentes capas, si me permiten la expresión, o preocupaciones, nuestras aplicaciones, eso nos va a dar un mejor mantenimiento de código porque en realidad cualquier cambio lo haríamos en un solo lado y ya. Esa es la idea detrás de la aplicación de un patrón de diseño conocido y robusto como MVVM, el poder rápidamente hacer un cambio en nuestro código. La consistencia ya mencionada, bueno, pues es también una de las grandes ventajas que obtenemos, ya que un patrón de diseño es como una receta. Si lo aprendemos correctamente y conocemos principalmente sus fundamentos y sus propósitos, haríamos una, por ejemplo, en el caso de una aplicación de Windows Phone, hacemos la primera aplicación de esa manera y por ejemplo si queremos hacer otra pues ya conocemos de alguna manera esa receta, conocemos de alguna manera ya todos esos pasos y piezas que lleva el patrón de diseño, por lo que sería consistente una aplicación con otra. También el desacoplamiento es lo primero que estaba yo comentando aquí como ventaja. Si tú tienes separadas tus preocupaciones en diferentes capas, es decir, que, por ejemplo, una sola clase que sea la responsable para irse a comunicar a un servicio web, otra clase que sea la que prepare esos datos para presentarlos en otra pieza más que se llama la vista. Estamos hablando aquí de tres piezas. Bueno, ese desacoplamiento nos va a permitir reutilizar el código, que es otra de las ventajas que tenemos aquí en la lista. Por ejemplo, esa pieza que estamos usando para poder traernos los datos a nuestra aplicación, la podríamos reusar fácilmente en otra aplicación de Silverlight para Windows Phone o en otra aplicación de Windows 8 o en otra aplicación de Windows Presentation Foundation, del .NET Framework 4.5, etcétera, etcétera. Finalmente, el flujo de trabajo, si nosotros seguimos un patrón de diseño como Model View View Model, el flujo de trabajo entre diseñadores y desarrolladores se agiliza porque los diseñadores realmente sí podrían dedicarse únicamente a pensar en función de la vista y de la interfaz de usuario, en la experiencia del usuario, mientras que nosotros los desarrolladores pues pensamos en función de
los objetos, la navegación, la manera en la que podemos conectarnos a una base de datos y cómo presentar esos datos, qué vamos a traer, cómo paginar, etcétera, etcétera. Como pueden escuchar, hay muchas ventajas al implementar un patrón de diseño. En realidad, todo tipo de aplicación se beneficiaría si aplicamos este patrón de diseño, ya sea una aplicación chica, una mediana u obviamente una aplicación grande. Una cosa muy importante que debemos puntualizar es que los patrones de diseño de ninguna manera son dogma, de ninguna manera es una obligación el implementarlos, son simplemente recetas que se sugiere que nosotros sigamos, pues porque ya son probadas y porque están aprovechando al máximo las características de la plataforma de desarrollo en cuestión, en este caso SAML y .NET. Y esto es importante mencionarlo porque ustedes podrán leer libros, artículos y pues videos también de tecnólogos que juran que esto es forzoso y que si no lo hacen su aplicación está mal. No se trata de eso, no debemos tomar esto como si fuera un dogma o una obligación. Mi objetivo aquí es que comprendan las ventajas de sí seguir el patrón de diseño, pero sin embargo, pues nos podemos saltar algunas partes. El patrón de diseño es sumamente fácil de seguir, sumamente fácil, no tiene ningún tipo de dificultad. El patrón de diseño Model View Model nos dice que deberíamos tener tres piezas. Una que se llama View, que es la vista. Otra que se llama View Model, que es un modelo para la vista. Y finalmente el modelo. El View es la vista, como estoy mencionando, la cual es todo el SAML, todas nuestras páginas, todos nuestros user controls, diccionarios de recursos, estilos, data templates, todo lo que constituye la interfaz de usuario, eso es la vista. Todo lo que ve el usuario en pantalla, a eso se refiere esta pieza. Nos sugiere el patrón de diseño que pongamos muy poco o nada de código en el code behind. Claro que pueden poner código en el code behind, no tiene nada de malo. No por tratar de evitar código en el code behind de las vistas van a tardarse más, porque si un patrón de diseño no está funcionando a su favor, pues está funcionando en contra. Por lo tanto, pueden poner código en el code behind, no hay ningún problema, pero tomen en cuenta que ese código sería un poco complejo hacerle pruebas unitarias, ya que está como parte de esta vista y sería complicado pues instanciar la vista e interactuar de manera sistematizada con los controles que están en esta pieza. Pero claro, pueden tener código de code behind, no hay ningún problema. Adicionalmente pueden tener declarados aquí los behaviors o comportamientos que son parte del SDK de Blend. Los comportamientos son objetos que nos permiten ponerle funcionalidad a los elementos visuales y controles de una manera muy sencilla, simplemente arrastrándolos y soltándolos en ellos. Están pensados generalmente para los diseñadores. Es muy importante mencionar que la vista se actualiza a través de las expresiones de bindings que nosotros implementemos en el documento de SAML. Y es justamente el View Model, la siguiente pieza que vamos aquí a detallar, la que le da esos datos a la vista. El View Model o en español el modelo de la vista, esta es una abstracción de la vista. Es una superficie enlazable, un objeto al cual todos los controles o todos los elementos visuales que tú tienes en la vista se pueden atar a estos controles y a estos objetos y sus diferentes propiedades. Otro de los objetivos del View Model es adaptar el modelo a la vista, además de mantener el estado de la aplicación. En el View Model vamos a exponer propiedades. Vamos a exponer propiedades que son tipo colección, como de tipo Observable Collection, por ejemplo. Y también expondríamos propiedades de tipo iCommand, es decir, los comandos que veíamos en el tema pasado.
El objetivo de esta separación de los datos hacia la vista a través de este objeto es principalmente el desacoplamiento, la real separación de preocupaciones y el poder crear pruebas unitarias a toda esta pieza que es prácticamente el corazón del patrón de diseño. En la tercera pieza encontramos el modelo. El modelo es todo nuestro dominio, todo lo que nosotros vamos a manejar como datos, se le asigna el nombre de modelo. Esto puede ser, por ejemplo, las clases que nos genera Visual Studio cuando agregamos la referencia a un servicio. Esto puede ser el modelo de datos cuando estamos usando, por ejemplo, el Entity Framework. Estos pueden ser clases de tipo Data Transfer Object o clases tradicionales Plain Old CLR Objects o POCO. Pueden ser en pocas palabras todas tus clases que expresan tu dominio de datos, todas tus clases que representan la información o los datos de tu aplicación. La relación que tienen las tres piezas entre sí está explicada en este diagrama en pantalla. Vemos que una vista generalmente hace uso de un solo view model, pero un view model puede ser usado en una o varias vistas. Ese es su objetivo finalmente, la reutilización de código. Y me atrevo a decir que un view model bien construido lo vas a poder utilizar no solamente en diferentes vistas de la misma aplicación, sino en otras aplicaciones, incluso de otras plataformas, como por ejemplo Windows 8 o Silverlight 5 o Windows Presentation Foundation, etcétera. Incluso si quisiéramos ir más allá, podríamos reusar nuestros view models en otras plataformas como por ejemplo Android o iOS a través de frameworks como Xamarin. También es importante destacar que el modelo puede ser usado por uno o más view models. Claro, porque ese es su objetivo también, la reutilización de código para diferentes view models dentro de la misma aplicación o incluso en otras aplicaciones, incluso en otras plataformas. Generalmente hay dos maneras de relacionar un view con el view model. Es decir, ¿cómo sabe una vista qué view model va a utilizar? Bueno, hay dos estrategias generalmente que son primero la vista o en inglés view first o primero el view model first en inglés. La que vamos a explicar aquí en este material y en este curso es la primera, primero la vista. Esta se refiere a que la vista es quien crea el view model, ya sea a través de SAML o a través de Code Behind. En SAML sería pues poniendo el view model, una instancia del view model en el diccionario de recursos y después enlazarnos a él a través de las extensiones de binding. Otro mecanismo sería inyectar el view model a través de el constructor de la vista o a través de una propiedad o incluso que lo instancie dinámicamente a través de, por ejemplo, las clases de MEF o las clases de Unity, que son contenedores de dependencias. Estos nos ayudan a resolver las instancias de objetos de una manera sencilla. Y en la otra técnica, es decir, View Model First, es el View Model quien crea la vista y a su vez se enlaza a sí mismo. Sin embargo, nuestro enfoque será el utilizar la primera técnica que es View First. Implementar el patrón de diseño es sencillo, hay que simplemente pensar en función de enlace, siempre enlazar todo. Por ejemplo, si quieres deshabilitar un botón, no hagas button.isEnable igual a false. No. Ahí enlazas una propiedad de tipo bool que está en el viewModel, la enlazas a la propiedad isEnable del botón. ¿Quieres cambiar el estado de una vista? Perfecto, enlazas una propiedad. ¿Quieres iniciar una animación? Perfecto, enlazas una propiedad. ¿Quieres mostrar errores de validación? Perfecto, enlazas una propiedad. ¿Quieres llenar una lista con datos? Perfecto. No vayas a hacer for each o de manera directa agregarle los elementos a la lista. No, enlazas una propiedad. Todo está en función del enlace de datos. MVVM es sinónimo de usar al máximo toda la infraestructura de enlace de datos que nos ofrece SAML. Ahora, ¿cómo es que la vista puede ejecutar código? Ya lo vimos con el tema de los comandos. Los controles que están en la vista
se enlazan a propiedades de tipo iCommand, de propiedades que sean de este tipo de interfaz. Por ejemplo, un botón que es de la familia de la clase ButtonBase puede, a través de su propiedad command, enlazarse a alguna de las propiedades de tipo iCommand que tenga el ViewModel para poder ejecutar código. Sin embargo, si quieres usar algún comando en algún control que no sea de tipo ButtonBase o Hyperlink, que es bastante común, para eso podemos usar los behaviors o comportamientos en español. Estos objetos son del SDK de Expression Blend y nos ayudan a poder enlazar algún evento de cualquier control a algún comando en el ViewModel. La arquitectura de nuestras aplicaciones sería algo similar a lo que está en pantalla. Tenemos nuestra vista, las diferentes páginas de nuestra aplicación de Windows Phone 8, además sus archivos de code behind relacionados. Tendríamos el modelo de datos y en medio, pues esta pieza de ViewModel que es esta superficie enlazable para la vista. En el ViewModel tendríamos propiedades de tipo colección, por ejemplo Observable Collection, tendríamos comandos. Además, el ViewModel debería implementar la interfaz iNotifyPropertyChanged porque la vista debería estar sincronizada siempre cuando hubiese algún cambio en el ViewModel. Es decir, el ViewModel le notifica al control o a los controles que estén enlazados que ha habido un cambio. Por eso es necesario que en el ViewModel esté implementada la interfaz iNotifyPropertyChanged. A este par de piezas que serían el corazón de nuestra aplicación, podemos hacerle pruebas unitarias. Esa es una de las grandes y enormes ventajas de seguir un patrón de diseño como Model View ViewModel. Mientras que la vista puede cambiar. Podríamos ponerle una vista diferente para una aplicación de Windows 8 o una vista diferente para una aplicación de escritorio construida con Silverlight 5 o Windows Presentation Foundation. Incluso podríamos reusar el ViewModel y el Model, como comentaba antes, en otras plataformas, como por ejemplo Android o iOS, simplemente cambiando las vistas. En esas plataformas no existe SAML, sino que tienen otras tecnologías diferentes, pero eso no significa que no podamos reusar realmente todo el esfuerzo de código que ya está implementado en ViewModel y Model. Recapitulando, la vista o view es todo el SAML. Todo el SAML de nuestra aplicación es la vista. Los user controls, los diccionarios de recursos, las phone application page, todo el SAML es la vista. Y la vista sí puede tener code behind, que no les digan que no, solamente traten de reducirlo al máximo porque sería más difícil hacerle pruebas unitarias a ese código que está dentro del code behind. Pero muchas veces necesitamos sacrificar tiempo por cumplir el patrón de diseño. No lo sacrifiquen. Si el patrón de diseño no está trabajando para ustedes, está trabajando en su contra. No lo sigan. No importa, es una sugerencia, una receta. Otro punto importante que debemos recordar es que la vista mantiene una referencia al ViewModel. Bueno, si estamos usando la técnica de View First, en donde la vista, es quien crea el objeto ViewModel, pues ahí lo estamos utilizando. Tenemos una referencia al ViewModel. No siempre, porque está la otra técnica llamada ViewModel First, en donde es el ViewModel quien crea la vista. Otro concepto a recordar en el patrón de diseño Model View ViewModel es que la vista es la que enlaza las diferentes propiedades de sus elementos que están en ese documento SAML a las propiedades y objetos que están en el ViewModel. Por lo que siempre se recomienda y generalmente debería seguirse en el patrón de diseño que el ViewModel sea agnóstico a la vista. El ViewModel no debería conocer la vista a la que está enlazada, donde se está utilizando. ¿Para qué? Para no tener esa dependencia dura, ese acoplamiento duro entre el ViewModel y la vista. Otro punto importante es recordar que los controles interactivos, por ejemplo los botones, utilizan comandos para invocar funcionalidad que está en el ViewModel. Asimismo, la vista puede utilizar behaviors o comportamientos en español, que son estos objetos que permiten enlazar un evento de cualquier tipo de control a algún comando que está en el ViewModel. Y finalmente, recordar que el ViewModel es quien mantiene una referencia al modelo. El ViewModel es quien va a solicitarle al modelo que por favor
le dé los datos necesarios para poderlos mostrar en la vista a través, por ejemplo, de la invocación de un servicio web o la consulta a una base de datos local en el teléfono.